Buenas tardes desde Melon Bites, tercer día aquí en este maravilloso camping en Cervera de Pisuerga, donde comienza realmente la montaña palentina. Estamos haciendo recorridos por valles que no conocemos, pero una de las razones de estar aquí es ver qué da de sí la nueva batería que tengo de Bluetti, la EB70. Es una batería más grande, con más almacenamiento, con más poder de salida y además que se carga el doble de rápido. La idea es que todos los artilugios que traemos, todos, vamos a estar cargándolos únicamente con esta batería y vamos a generar energía, por supuesto, con el panel solar de 100 vatios para ir manteniendo la carga y que no quedarnos sin electricidad. Ya habéis visto el reto, 4 días, 3 noches, con la energía que podamos suministrar de este aparato. Por supuesto nos vamos a ayudar de un panel solar, como he comentado, a primera hora del día y a última hora del día para reponer un poco lo que vayamos cargando. Lo que más viene a gastar o de manera más continuada es lo que tenéis aquí, este frigorífico o nevera portátil. Viene a gastar, no es un consumo alto, son 28 vatios, pero es lo que lleva un poquito más de esta batería. Solemos viajar con artilugios, como veis, con un consumo mínimo. iPads, móviles, las baterías externas, luces LED, los micrófonos, las baterías de las cámaras no gastan mucho. No tenemos nada como secadores o tostadoras que se comerían la batería. Y mantenemos la batería, pues ha llegado al 60% o así, o sea que por la mañana con recargar ese 40% vamos bastante bien. Mal llamadamente generador. ¿Por qué? Porque esto no genera de por sí energía, lo que lo genera es el panel solar. Y el panel solar sí se carga en esta entrada de aquí. Cuando cargamos con el panel solar, dependiendo la potencia que tenga ese panel, yo tengo el de 100 vatios, así que estoy cargando 89, 90, hasta 92 me ha dado en algún momento vatios hora, lo cual es una barbaridad. Está bastante bien para un panel de 100 vatios. Si tenéis uno de 50 vatios, quizás se os quede corto porque os va a cargar realmente unos 40. Todo matemáticas, 100 vatios, 7 horas teóricas. Como os va a dar algo menos, pues entre 8 o 9 horas tendríais cargado esto de 0 a 100. Bueno, como os comentaba, aquí tenéis la unidad. Os he explicado antes que esto de aquí es la entrada de energía y se puede hacer de 3 maneras. En casa, a red, y viene con un alimentador bastante potente, viene incluso con un pequeño ventilador, porque en vez de cargar como los pequeños hasta 100 vatios, pues carga a 200. Esto significa que cargas el doble de rápido. Lo podéis cargar en el coche, que viene también con su cable, que lo metes en el mechero del coche, introduces aquí y creo que tarda unas 4 horitas así en cargarse enterito. Y la tercera opción, que es la que estamos haciendo estos días, panel solar, entrada, seguimos una pantalla donde te indica la carga y muy útil, potencia de salida, potencia de entrada. ¿Por qué? Porque lo puedes utilizar al mismo tiempo que estás cargándolo con el panel solar, puedes estar cargando baterías y ves cuánto entra, cuánto sale, cuánta batería tienes. Una luz, que bueno, todas estas unidades pues tienes una luz con intensidad baja, intensidad alta y lo que llaman una luz de emergencia, señal SOS. Vamos con la energía DC, que trae bastante interesante porque trae 2 entradas USB-C PD a 100 vatios cada una, muy potentes, que os vale para un portátil potente que requiera 80 vatios. Imaginaros pues para el iPad o los MacBook Air,
que tiran a 30 vatios, sobra energía. Dos USB-C a 18 vatios, perfectos para móviles o para cualquier accesorio, y dos entradas también especiales a 10 amperios, si necesitáis cualquier tipo de carga. Y una de 12 voltios, típica del coche de mechero, que es la ideal para la nevera o frigorífico. Y ya pasamos a la carga AC, que es la carga de red. Muy interesante en esta unidad, que ya no son 300 vatios como en los chiquititos, sino que pasamos a una potencia nominal de 1000 vatios. Significa que si necesitáis en un momento dado algo a 1000 vatios, podéis enchufar, o dos de 500 o lo que queráis. Esto ya se reparte como queráis. Otra recomendación que me gustaría hacer ya en general con estas baterías es el tema de las baterías. Hay que cuidarlas muy bien. El otro modelo que tengo, el AC50, es de litio y tiene una vida útil de, no sé si son 350, 400 ciclos completos, hablamos, no es que sea cada vez que lo enchufes. Y estas ya son de LifePo 4 creo que se llaman, y son baterías que incluyen otros minerales, con lo cual los ciclos se aumentan hasta más de 2500. O sea, al menos estamos comprando un aparato que a la larga va a durar lo suyo. Lo único que tenemos que tener cuidado es con las temperaturas, que las baterías en general no les sientan muy bien las heladas, y siempre vamos a mejorar su vida útil si, por ejemplo, yo anoche pues lo meto en el maletero del coche, que siempre está protegido de las heladas directas. Otra recomendación para que duren más es no dejarlas a 0,0. Si veis que está al 30, al 20, intentar cargarla. Es que me gustaría sí dar unas pros y unos contras de estos chismes en general y de esta unidad en concreto. Considero que eran caros para el ciclo de vida útil. Con estas nuevas baterías creo que el problema se disipa un poco. Las LifePo, como las llamo yo, se le agrega un componente, unos minerales al litio, y multiplicas, vamos, por más de 5 la vida útil de las baterías o los ciclos, en este caso más de 2500. Si consideráis, por ejemplo, ahora todos los días hemos estado entre el 20 y el 40% recargando, multiplicarlo por veces hasta llegar al 100% y eso llevarlo a más de 2500 veces. Otra cosa que tenéis que considerar, que puede ser un contra, es el tema de cuando cargáis y eso, estas baterías no pueden calentarse demasiado porque llevan ventiladores y estos ventiladores hacen un poco de ruido. Esta unidad, como carga el doble de potencia, te mete 200 vatios de recarga, pues lógicamente tiene que ventilar inmediatamente y va a estar continuo los ventiladores. Es algo que depende de dónde esté o depende de dónde lo llevéis, pues lógicamente tenéis que tenerlo en cuenta. Si son útiles o no, depende absolutamente de cada caso. Yo, como sabéis, lo utilizo en diferentes cosas y le saco una utilidad y creo que es rentable. En cuanto a esta unidad en concreto, me gusta el diseño, está bien, creo que es un acierto el tener dos
USB-C PD a 100 vatios, porque cada vez utilizamos más ese tipo de conexiones. Y sé que van a sacar un modelo nuevo más chiquitito, igual que este, que sí tiene conexión a móvil, que es interesante. Por ponerle una pega le diría que las lucecitas o los LED para encender AC o DC y poner la unidad a que cargue otros dispositivos no termina de verse bien cuando estás en la luz solar. Por la noche sí, se ve sin ningún problema en interior, pero fuera, en el exterior, sí que espero que eso se pueda corregir en el futuro en otras unidades. Ahora, en cuanto a los pros, todos tenemos cacharros cuando salimos por ahí y el poder disponer de una energía para lo que queramos, sin estar pendiente de si tenemos carga o no tenemos carga, sobre todo en mi caso con las cámaras de vídeo, cuando se convierte algo realmente importante, necesitas esa energía y no te puedes quedar sin ello. Tener esa facilidad en andar con alargadores, de ver dónde recargo, de dónde enchufo una luz o un foco. O por ejemplo estos días aquí que tienes la tranquilidad de que el frigorífico, este portátil, tire sin problemas, te despreocupas y no tienes que estar pendiente. Es un plus también el que tenga diferentes tipos de salidas. Es un plus también que lo puedas recargar de 3 maneras. Me parece muy ingenioso el poder poner una placa solar, el poder engancharlo al coche, el poder cargarlo en casa. Que sea trivalente me parece que lo hace más útil. Y lo más útil de todo es que puedas enchufar diferentes opciones en un momento. No es como las antiguas instalaciones en las furgonetas que te ponían un transformador a 300 vatios y ya está, pero luego no tenías USB, o el USB que tenías pues salía a 5 vatios. Tener potencia directamente y rápido me parece genial. Bueno, ya pasamos aquí la última noche, así que batería está al 100%, así que creo que no nos va a dar ninguna guerra. Pondremos la manta térmica esta o eléctrica, como se llame, y mañana de vuelta para casa. Y que nos vemos en el próximo vídeo.